durante el transcurso la Fiscalía nos pidió a los medios de comunicación no divulgar videos, ni siquiera la identidad de la joven. Evidentemente es una situación inédita que no la sabe manejar ni la justicia. En este caso, afortunadamente, sí la pudo manejar la policía. Ahora resta ver la cuestión psicológica y de contención, ¿no? Vamos a intentar comprender un poquito más con la doctora Anabela Serventi. Ella es psicóloga, está en videollamada con esta información de último momento. ¿Qué tal, Anabela? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, en principio tu mirada en general, después vamos a ir a lo particular, ¿no? De este hecho que ocurrió con una protagonista de tan solo 14 años, presuntamente víctima de bullying. Sí, así dicen, ¿no? Digo, ella reclamaba sobre los tratos de una docente y por supuesto uno no sabe qué protocolos aplicó la escuela para llegar a este momento, qué tanto fue escuchada. No hay que subestimar nunca los pedidos de los chicos, ¿no? Tenemos que alojarlos amorosamente, conversarlos, nunca dar por sentado que es una queja vacía. Tenemos que charlar sobre cómo convertir esa queja en escarbar a ver cuál es la frustración que lleva a esa queja para poder buscar soluciones. Hay algo ahí del control de los impulsos, porque claramente la reacción es inesperada y desproporcionada para la edad y para el evento, ¿no? También. Claro. Lo que pasa es que la cuestión se pone peligrosa cuando hay armas. Y acá dice, había arma de fuego, había armas blancas, que puede utilizar contra sí mismo o contra terceros. De hecho, hubo disparos. Y es allí donde uno se pregunta la importancia que puede tener un psicólogo que sepa, que sea avesado en este tipo de cuestiones, para poder ir maniobrando la situación y lograr que deponga su actitud, ¿no? Sí, por supuesto. Los chicos a esa edad muchas veces todavía no entienden o no terminan de ajustar la irreversibilidad de la muerte, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, ¿cómo sería eso? Los chicos todavía no desarrollan del todo su corteza prefrontal, ¿sí? Que es donde está la intuición moral, la idea de la irreversibilidad de los actos, ¿sí? En la sede de la personalidad, básicamente, está allí, ¿no? Y entre los 8 y los 15 años todavía no está ajustada del todo esa idea, ¿sí? Entonces no sabemos si es el caso de esta chica o no, pero a veces no pueden medir el impacto de sus actos justamente porque este pensamiento abstracto orientado al futuro no está del todo desarrollado. Claro, vos es que me llamaba la atención, porque uno escuchaba los testimonios de los compañeros que decían, bueno, lo que pasa es que ella era callada, que no tenía amigos, casi como, a ver, poniéndola en el centro de la escena, no digo con culpabilidad, pero como apuntándola a una persona que evidentemente estaba desprotegida y estaba clamando por algo, por un auxilio. ¿No? Claro, sí, exacto. Esto es lo que te digo respecto de qué protocolos se activaron antes y cómo son escuchadas y alojadas las demandas de los chicos, ¿no? Tanto en las escuelas como en las familias, cuáles son los lugares que tienen ellos para poder darse a escuchar. Digo, ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, justamente hablábamos de esto, ¿no? También de dónde se alojan los pedidos de los chicos y cómo escuchamos esas demandas, ¿no? Ajá. A ver, vamos, mira, a compartir con vos y con toda la gente que nos está mirando un testimonio de una compañera. A ver, esto decía. Y ayer fue todo de repente, porque nosotros salimos al primer recreo, que fue para desayunar, y en eso que toca el timbre, ella entra al baño y recarga el arma. De ahí ella iba delante de mío y yo iba atrás con un celador. Y ella larga el primer tiro y yo con el celador nos agachamos y empezaron a correr todos. En eso, yo entré llorando a mi aula, estaban todos gritando, llega la policía, corta las calles, se pone en una ventana de cada aula y nos dicen que nos agachemos, porque ella andaba por las puertas de todas las aulas apuntándonos y en eso que bajaba el arma tiraba el tiro para abajo. ¿Cuántos tiros escuchaste? Y yo escuché 3. ¿Y ella decía algo? ¿Gritaba algo? No decía nada, ella andaba callada. ¿Y no preguntó por Raquel? Ella empezó a gritar cuando nosotros nos fuimos. Ah, ok. Preguntaba por Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel es la profe de matemáticas. Y cuando ella entró al aula, decía que si no le traían a Raquel, ella se podía matar. Supuestamente, ¿qué le pasaba con Raquel? ¿Raquel la maltrataba o le ponía malas notas? ¿Qué pasaba con ella? Y no sé si hacía diferencias con ella. ¿Diferencias? O sea, le hacía bullying. Creo que algo así había. Ajá. Ah, bullying. Sí. ¿Y la conocés bien, a esta niña? Sí,
porque hizo toda la primaria conmigo. ¿Y cómo es ella? ¿Tenía problemas? No, no tenía problema con nadie, ni siquiera la familia buscaba problemas, es una niña muy tranquila, muchas amistades no tenía. Pero lo que pasó es que muchos niños le hacen bullying en la escuela. A ella. Claro. A ver, sabemos, doctora, que los negociadores están capacitados para abordar este tipo de situaciones complejas, que antes de llegar hasta la chiquita hablaron con el equipo interdisciplinario, el gabinete psicológico del colegio, pero hablamos de un adolescente de 14 con una actitud de alguien que puede matar, porque de hecho dispara. Por eso te pregunto, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde empezás a escalar una conversación con una nena que está perdida en medio de su desazón diaria en el colegio, de ser bulineada y todo lo que sabemos? Sí, en principio, bueno, se va a tomar un tiempo para ir para atrás, cuadro a cuadro, en un análisis funcional de qué detonó para llegar a esta situación, ¿no? Digo, de acá para adelante, esto es una situación de shock y trauma, ¿sí? Cuando hay una situación de shock y trauma, sobre todo de trauma severo en este sentido de que hubo riesgo de vida para ella y para otras personas, claro, ¿sí? Tenés que entender que nuestro cerebro se modifica, se producen modificaciones anatómicas en nuestros lóbulos temporales, que es justamente donde procesamos el lenguaje, ¿sí? Entonces, muchas personas cuando pasan por una situación de trauma y shock, les lleva mucho tiempo poder hablar de esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no presionar, porque presionar para charlar de cosas que no podemos pronunciar también lleva a una gestión emocional que es deficiente, ¿bien? Claro. Entonces, puede optar por lastimarse, por ejemplo, como una salida para terminar con el dolor de la mente. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosa y ir al tiempo de esta persona, ¿bien? Y cuidar también qué pasa con los otros chicos que estuvieron ahí, porque pueden aparecer temores a ir a otros lugares abiertos, temores al volver al colegio. Entonces, hay que darle espacio para procesar esto y no ir tan atrás de la agenda escolar a partir de este evento. No, seguro. Lo que pasa, acá la prioridad entiendo que sería, primero que no se mate, ni que mate a otros. Exacto. Que no se lastime, por lo menos que no se autolesione, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Por eso es importante que vaya gente que sepa cómo actuar, porque si yo voy, que no sé si le pregunto por la mamá, por el papá, o sea, y cometo un error, la llevo un recuerdo choqueante y se pega un tiro. Sí, hay que ir a su tiempo y además trabajar mucho con la comunidad, porque es muy fácil caer en la condena social de esta chica, que claramente algo le está pasando y no estaba pudiendo elaborarlo, ¿no? Y es una chica que, bueno, también necesita su escolarización y también necesita sus espacios. Entonces, también trabajar con la comunidad para no caer con la condena social, con las habladurías innecesarias, con los juicios de valor. Hay que esperar y considerar cómo son las cosas en este caso. Claro, porque, a ver, lo que tenemos entendido es que se trata del primer caso, esto no es Estados Unidos, este sería el primer caso, creo que de Argentina y de Latinoamérica, de una adolescente de 14 años que se atrinchera en un colegio con un arma. Así atrincherado, sí, estuvo el caso de Carmen de Patagones hace muchos años, ¿te acordás? Eso fue en el interior del aula. Exactamente, sí, exactamente. Acá, y por supuesto, bueno, por el tema de la tecnología es la primera vez que podés verlo en vivo prácticamente este evento, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero tampoco olvidemos y desestimemos que estamos en una sociedad que legitima la violencia todo el tiempo. Ayer mismo se transmitió en directo un asesinato. El asesinato de Kirk, sí. De Chris Kirk, sí, digo, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y los chicos no pueden elaborar eso. Hay estadísticas de hace unos años atrás, y te digo que son de hace unos años atrás porque probablemente si las actualizamos es mucho mayor, que indican que los chicos hasta los 8 años en pantalla presencian unos 15.000 homicidios entre noticieros, películas, series, ¿sí? Y tal vez no se les da la contención para elaborar el impacto de eso. 15.000 homicidios hasta los 8 años es un montón de violencia. Sí, bueno, a ver, hay hechos que marcan un antes y un después en la vida de las personas y hasta en los acontecimientos mundiales. Por ejemplo, la guerra de Vietnam tiene un giro, sobre todo en el pueblo estadounidense, en contra de la misma cuando se muestra una muerte en vivo, ¿no? En una calle. Digo, no estábamos acostumbrados ni a naturalizar todo esto que está pasando hoy, pero lamentablemente, y ahí te pregunto, digo, cuando vos naturalizás este tipo de hechos, te acostumbras a algo que termina siendo muy negativo para tu cabeza, para tu cerebro. Tanta muerte. Totalmente. Porque elevás tu umbral de tolerancia y lo das por sentado. Ahora la gente está almorzando con esas imágenes sin que se les mueva un pelo, ¿no? Y mira, estaba justo más temprano escribiendo una nota sobre esto, ¿no? Sobre la violencia social y demás. Y viste que la revista Time sacó una tapa hoy con la palabra enough, ¿no? Suficiente de la violencia por las armas. Esa tapa ya salió en 2022, no cambió demasiado. Esa misma tapa con esa misma palabra, ¿no? Entonces, no le estamos dando espacio en la sociedad para elaborar esto realmente. Nos alarmamos,
hablamos, sale el título, sale la noticia y después sigue todo como si nada, ¿no? Anabela, Entonces necesitamos más espacios para esto. Sí. Este caso lo desarticula un grupo especial de la policía de resolución de secuestros. Yo entiendo que es un grupo que tiene una formación o por lo menos una capacitación para resolver toma de rehenes en bancos, situaciones con delincuentes. Digo, muy complejo debe ser el abordaje cuando se trata de un menor en cuanto a las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, es complejo porque además cuando se trata de menores no tenemos que dar por sentado que los adultos criterio, ¿no?, que pueden contener la situación es necesariamente la familia. A veces la familia es el grupo que detona este tipo de conductas, ¿no? Entonces ahí buscar la red de apoyo es incluso bastante más complicado, ¿no? Hay mucha gente capacitada en nuestro país trabajando con esto, sobre todo con cuestiones de acoso, de ciberacoso, que empiezan a detonar este tipo de conductas. El problema es que se suele intervenir después que sucede, ¿sí? No le damos mucho espacio en la prevención. Las escuelas, para mí, a mi criterio, deberían ser un espacio de encuentro, de posibilidad de reuniones de padres, pero no académicas, sino que puedan intercambiar estrategias para la crianza de los chicos, que intercambien observaciones de lo que les llame la atención, los chicos también que tengan un lugar de encuentro sano allí, porque si no terminan en estas habladurías en los grupos de WhatsApp, donde incluso se comparten fotos de los menores, mira, vi a tu hijo haciendo esto, vi a tu hijo haciendo aquello, y eso es una escalada de violencia muy injusta para los chicos, están expuestos todo el tiempo. Seguro. Doctora, a mí me llama la atención dos cosas de las declaraciones de ayer, sobre todo de sus compañeros. La gran mayoría habla de bullying y también de que ella era una persona muy tranquila, muy callada. Sí. Desde el otro lado, digamos, estar al frente de un aula, ¿a qué aspectos hay que estar, digamos, pendientes o mirar más de cerca para entender esas señales que tal vez no las puede exteriorizar con palabras, pero que uno del otro lado puede decodificar que algo está pasando? Mira, es fundamental observar la dinámica grupal, ¿sí? Porque se decía, o por lo menos escuché, que esta chica tiene un muy buen rendimiento académico, que no tenía problemas en lo académico y que a la vez no se integraba del todo al grupo, que no tenía amistades, ¿no? Los docentes podemos capacitarnos en dinámica de grupos. Yo tengo un grupo en la universidad justamente con esa materia y trabajamos mucho la sensibilidad social, el mirarnos, el tenernos en cuenta, la empatía. Si podemos dar espacio, aunque sea 10 minutos de una clase, para trabajar eso, para reconocernos y para que las cosas no nos pasen indiferentemente por el costado, ya es un montón de entrenamiento en gestión emocional. Claro. El tema es, perdón, te pregunto, Germán, ¿se sabe cómo llega el arma a su mano? Lo que se entiende es que el padre es policía de San Luis. Te intentaba determinar si era, el arma reglamentaria no, pues entiendo yo que la tendría, si estaría cumpliendo servicio. La realidad es que los policías tienen varias armas en su domicilio, también para práctica de tiro, porque son legítimos usuarios. Esa es otra de la realidad también, Anabela, digamos, hijos el entorno. De policía, gendarmes. Sí, claro, ¿no? Es ex policía, ¿no, Germán? Sí. El padre. La información que tenía es que seguía cumpliendo servicio. También trascendió que no era más policía, por eso el tema del arma reglamentaria. Cuando uno ya no es más policía, la arma reglamentaria la tiene que entregar, pero sigue teniendo la posibilidad de legítimo usuario. El ámbito de crianza en hijos de la fuerza tiene estas particularidades, ¿no, doctora? Mira, siempre la respuesta más prudente que te puedo dar es no necesariamente. No todos los hijos de policía salen a cometer violencia con las familias de sus padres. No hay que generalizar. No todas las familias, claro, exacto, no todas las familias problemáticas generan hijos problemáticos, ¿sí? No todos los alumnos que sufren bullying tienen reacciones violentas para con sus compañeros. Siempre cuando hablamos de este tipo de reacciones, prudencia y pertinencia son claves, ¿no? Uno no puede agarrarse de indicios muy livianamente, ¿no? Doctora, por último, ¿por dónde se empieza para reinsertar socialmente y escolarmente a esta adolescente? Bien, esto es lo que te decía antes, ¿no? De evitar en la comunidad caer en el prejuicio, en los estereotipos fácilmente, ¿no? Y considerar que para que esta chica llegue a tener esta reacción automática, ¿no? Y no una respuesta reflexiva frente a su situación, algo le está pasando internamente, ¿no? Y hay que alojarlo amorosamente también. ¿Pero usted cree que va a poder volver a esta comunidad educativa, doctor? Yo no sé si se lo van a permitir a esta comunidad educativa, porque también hay que atender justamente lo que te iba a decir, la situación traumática de los otros compañeros, ¿no? Una marca de trauma te puede llevar toda la vida elaborarla. Un estrés postraumático te pueden aparecer síntomas recién hasta después de pasado el año del evento, ¿no? Entonces tampoco hay que desatender qué pasó con esos compañeros. No, sin dudas. Es el hecho del protagonista y la circunstancia que lo rodea, sobre todo para sus pares, ¿no? Que no estaban preparados para todo esto. Bueno, doctora Anabela Serventi, ha sido usted muy clara. Vamos a seguir conversando de este y otros temas si usted lo quiere. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para entender un poquito más, sobre todo desde la psiquis del cerebro, la formación todavía. El cerebro de un adolescente a los 14 años todavía está en formación.